Buenos días. Bueno, mi nombre es Bernardo Gordo, más conocido por Pilolo Gordo, y soy sobrino de Ernesto Bernardo Tito Cucciaroni, exjugador de fútbol, que, bueno, brilló en el fútbol, se destacó en el fútbol, y queríamos contar anécdotas sobre la vida de lo que fue Tito. Bueno, entre las cosas que tengo que decir es que Tito fue, por sobre todas las cosas, más allá de un extraordinario jugador de fútbol, una persona fuera de serie. Perdón la emoción, pero había muchísimas personas que él ayudaba, que él no quedaba quieto jamás en la casa, una persona fuera de serie realmente con los amigos, la relación que tenía conmigo, por ejemplo, que era de amistad, pero de tío también, pero la amistad que brindaba, los consejos que daba, eran realmente fuera de serie. Tal es así para contarle a ustedes algo sobre la rectitud que tenía Tito en los deportes, ya que practicó básquet, fútbol, paleta, box, enorme, y en todos los deportes tenía ya esa habilidad innata en las personas. Bueno, yo, a diferencia de mi primo, no he convivido con él. Yo tenía 1 añito cuando él había fallecido. Yo voy a destacar sobre todo la humildad de mi tío, o sea, una generosidad infinita. Más allá del fútbol, era carismático, y el carisma es algo que no se hereda, no se enseña, no se compra. Y eso es lo que tenía Tito. Un carisma y una sencillez inigualables, creo. Esa sencillez y humildad siempre se trasladó en todos los que lo recibían, y también el mérito de haber cruzado el océano, haber llegado donde llegó, haber dejado esa marca en Italia, y volver como una persona más, siempre sencillo, siempre entre el pueblo, siempre entre la gente. Eligió volver a sus orígenes, sobre todo por su familia. De toda la familia, yo considero que era el más dulce, el más expresivo. Otra parte también para destacar es, bueno, como toda familia italiana tenía esa marca de la madre lo más importante. Entonces, frente a su madre siempre firmaba las cartas como tu indio. Tu indio, porque en realidad era típico, era un poco revelado, era bastante diferente. Entonces, lo que se pretendía de él es lo que siempre, los esquemas, la estructura. Pues tenés que estudiar, tenés que tener un título, y él en realidad lo que quería era la afición al deporte. Este club, que en realidad es donde nos marca toda la familia, aquí crecimos, es nuestro barrio, aquí dio sus primeros pasos también. Era terrible, era el típico niño rebelde, pero con un fondo tan bueno que era querible por todos. El reencuentro con la familia italiana, nosotros somos descendientes, mi abuelo italiano. Esa parte también fue muy importante, porque él es el primer familiar que logra volver a cruzar que cruza el océano. Antes, cuando se emigraba, no es como ahora, la gente partía y nunca más volvía a ver a sus familiares. Él fue el primero que logra esa unión en Italia. Y bueno, cuando él se va a Italia, visita a la familia, y yo soy la segunda que logra ir, y lo que me contaron cuando lo vieron, mis familiares en Italia cuentan que destacan lo mismo, la humildad, la sencillez, y que en realidad sin darse cuenta había creado una infinidad de fanáticos en Italia que lo seguían, y que ni él tenía idea de lo inconmensurable que era su fama en ese momento. Donde hasta en la actualidad hay un sector de la tribuna que lleva su nombre, y una hinchada, un sector de la hinchada que se llama Ultra Tito Cucciaroni.
hasta el día de hoy. Bueno, hablar de Tito Cucciaroni es hablar de una de las máximas glorias del deporte misionero, sin lugar a dudas. Como futbolista ha sido el más destacado en una opinión casi unánime. Prácticamente quienes lo conocieron tienen ese concepto. Él, después de su niñez, juventud, dotado para todos los deportes, hacía boxeo, pelota paleta, natación, jugaba al fútbol en la cancha de Sacachispas, ahí en La Rioja y Jujuy, donde estaba uno de los últimos potreros en el microcentro posadeño, y ahí fue tomando el contacto con el fútbol. Y siempre en Mitre, siempre ligado a Mitre y a la selección posadeña, por los años 40, 50, se jugaban los torneos Adrián Bécquer Varela, que era un torneo de selecciones, era lo que hoy es un nacional en sus distintos niveles. Y en cancha de San Lorenzo, en una goleada a Las Palmas, un equipo de la provincia de Chaco 5-1, Tito la rompió. Tenía un pañuelo porque tenía una amplia cabellera, cosa que fue perdiendo a medida que avanzaban los años, y allí impactó. Y resulta que, contrariamente a la opinión generalizada, él está unos meses en Rivadavia de Lincoln, que es el primer equipo que lo capta. Regresa de Lincoln a Mitre, sigue jugando, pero va a una prueba con Chongo Villanueva, Galo Veloso, Chacho Sánchez, y en 1949 se queda en Tigre. Ahí comienza su actuación, en el 53 ascienden a Primera División, estaba en la Primera B el conjunto de Victoria, y en el 55 lo compra Boca. Ese dinero sirve para terminar la tribuna techada que tiene Tigre, y en Boca está un año y algunos meses, pero lo suficiente como para que sea convocado a la selección argentina por parte de Guillermo Stabile, un histórico como director técnico, 20, 25 años al frente del albiceleste, y sale campeón sudamericano en Chile con Micheli, Checonato, Borello, Labruna y Tito. Es una delantera realmente importante, juega y sale subcampeón en el 56, también un panamericano en México, y en agosto del 56, el último partido con Boca es frente a Huracán, lo compra el Milan de Italia, una de las instituciones más importantes, y con el Milan consigue el Scudetto y también llegar a la final de la Champions frente al Real Madrid, un Real Madrid con Di Stéfano, Rial, Gento. Juegan el partido en Bruselas y termina ganando el Real por 3-2. Tito tenía como compañero a Alberto Schiaffino, que había sido uno de los que anotó el gol, uno de los goles de Uruguay frente a Brasil en el Maracanazo del 50, y a Ernesto Grillo, que había jugado en Independiente y después volvió a Boca. Bueno, una anécdota simpática de aquello es, cuando estaba en Mitre en en Tigre en E49, Gillo Carnigia, él jugaba de entreala, derecho o izquierdo, generalmente sobre la derecha, era su compañero y técnico, y le comentó: mirá, tu lugar indicado es la punta, jugar de 11, porque vos vas con la cabeza gacha como tratando de encontrar petróleo, y eso no te rinde lo suficiente para tus condiciones. Bueno, la cuestión viene a cuento porque el técnico del Real Madrid del 58, en el partido con Milan, era precisamente Gillo Carnigia, que se reencontró con Tito. Bueno, después viene un paso muy breve por el Jaén de España y recala en la Sampdoria de Italia, de Génova, donde se hace sumamente popular porque inclusive hay una parte de la barra que lleva el nombre de Tito Cucciaroni. Vuelve a la Argentina en el 63, dispuesto a quedarse en su tierra chica. Juega en Mitre algunos partidos, inclusive con Tulo Llamosas,
y se va a Buenos Aires porque Mario Juri, que era delegado de misiones en el Consejo Federal y estaba relacionado a Huracán, le consigue ser el director técnico. Dirige a Huracán, ahí hay un hecho también simpático. Con Huracán vino a Posadas, en aquel entonces estaba Federico Hoster, también jugador de Mitre en Huracán. Hubo un amistoso, iban rumbo a Asunción. Eso fue allá por el 65, siguió Tito con la conducción técnica de Mitre inicialmente, y en el 68 se suma a Guaraní, comienza con un regional en una definición con Belgrano en Córdoba apasionante. Habían empatado 0-0 en Posadas, sobre la hora gana Belgrano y se clasifica al regional. En el 69 juegan Copa Argentina. Guaraní consigue superar a Gimnasia y Esgrima La Plata y define con Lanús. En el 70 sale campeón y allí está el primer aviso. A fines del 70 en cancha de Atlético Posadas, Tito se descompone y es como anticipar el triste final del 4 de julio de 1971, donde en esta misma tribuna de Mitre, muy cerca de Moisés Esperanza y Carlos Gonseski, 2 o 3 escalones más arriba estaba el doctor Orlando, padre del polaco, que estaba jugando ese día Mitre Brown, ganó Mitre 2-0 con 2 goles del polaco. Tito se descompone, intentan llevarlo al Posadas, pero a los 43 años deja de existir. Y recordando también su lamentable fallecimiento, que fue en la cancha también, como si parece que Dios lo llevó a la cancha. Murió en su hábitat, falleció. Y decirle, por ejemplo, de que eran cuadras que tenía de la gente que se acercó a la casa materna. Mi nombre es Jorge Ramón Brite, es jugador cuando Tito Cucharoni viene a la provincia de Misiones en el año 65. En el 68 viene a Guaraní y ahí nosotros éramos jóvenes, yo tenía 17 años, 18 años, éramos mucho, la alegría de sentir, de compartir con Tito Cucharoni era inmensa porque era un grande, realmente una persona grande, grande de alma, de corazón, de trabajo, innovador, motivador. Entonces eso nos permitió a nosotros crecer más, de lo que Guaraní siempre fue una institución de mucho prestigio. Pero siempre nos faltaba algo para llegar a algo, y ese algo era Tito Cucharoni y nos pudo dar. Teníamos mucho táctica, era muy táctico con nosotros, venía de Europa, venía de jugar en diferentes clubes, comenzó acá en la Argentina, en Tigre, después pasó a Boca, fue a Sampdoria, fue al Milan. Tenía toda una historia y para nosotros era un orgullo tenerle a él como técnico. Aparte de la personalidad que tenía, hizo innovación total al deporte. Nosotros cuando jugábamos al fútbol en esa época hacíamos la práctica todas las tardes, de martes y jueves. Vino Tito y nos puso de lunes a lunes, de mañana y tarde inclusive. Es decir, nos dio un ritmo importante para que nosotros podamos transitar en los partidos fáciles. Todos los partidos siempre él nos decía a nosotros, los primeros 45 minutos ellos le van a sostener a ustedes, pero el segundo 45 minutos ustedes lo van a superar por estar bien preparados físicamente. Y era así, nosotros ganamos todo. Él creó los chicos que llegamos en el 71 al Campeonato Nacional por puntos. Primera vez en la historia del fútbol misionero que un equipo, en este caso Guaraní, al año siguiente fue Mitre, pero el 71, que cumplimos este año 51 años, y coincide también porque él fallece 3 meses antes de ver el producto que él hizo. Él falleció el 4 de julio del 71, es decir, no pudo ver finalizado el producto que él había armado, pero bueno, nosotros lograr ese objetivo de estar en el Nacional, jugar ese torneo, jugar ese partido,
Bueno, no te imaginás, según la historia y la revista gráfica, había más gente afuera que adentro. Impresionante, de toda la provincia, de diferentes lugares de Brasil, Paraguay. Era una fiesta para nosotros. Y Villa Sarita era un lujo tener a Boca Juniors jugarnos por punto, con jugadores de la talla de Meléndez, de Suñé, de Potente, de Ferrero. Por ahí yo menciono esos nombres que hoy no se escucha mucho, pero en ese tiempo eran importantísimos y grandes jugadores. El 9 de octubre fue declarado por ese partido como salió la ley del Día del Futbolista de Misiones. Es decir, hicimos algo importante, que trascendencia, ahora dentro de poco nos van a entregar en el Consejo Deliberante un presente también por ese año. Es decir, que ahora estamos disfrutando o cosechando lo que en su momento hicimos y eso nos hace a nosotros feliz. Este fue el campeonato de 1969. Acá se le ve a Tito Cucharoni siempre elegante, siempre un señor. Él no usaba buzo en los partidos, no usaba los buzos. Y bueno, este fue importante porque ganamos un título en el 69. Decía un amigo mío que a Guaraní en esa época le llamaban el capo del litoral porque teníamos, la verdad teníamos buen equipo, teníamos jugadores de la talla de Papi Recalde, 19 años, Patito Brite, mi hermano, tenía 18 años, Toti Olivera tenía 19 años, yo tenía 19 años, y era gente joven y tener semejante monstruo delante nuestro era fuerte, nosotros todos, hoy un poco más fácil, pero antes era difícil ver una persona que salió en el gráfico, que hizo importante a la provincia de Misiones, pero cuando vos jugás al fútbol, nos tocó a nosotros, recorríamos todo el país y me acuerdo que él incentivó a que llevemos hielo al repartir a la hinchada para que no nos rete tanto. Entonces nosotros llegábamos del estadio y repartíamos hierba, no era tampoco exagerado, era 100 gramos nomás, pero la gente contenta porque le entregamos. Entonces nos trataba mejor. Se hizo fanático de la pesca, era el viernes se iba a pescar y no volvía hasta el domingo. Era muy amante de la pesca, se hizo amante de la pesca porque le gustaba esa actividad. Y en el fútbol, bueno, fue un innovador, un creador, como te decía. A nosotros nos enseñó a pararnos en la cancha, cómo caminar la cancha, cómo marcar, cómo jugar, decía todo el ABC del fútbol. Y ese agradecimiento después fue creciendo en otras instituciones. Nosotros fuimos en el Nacional en el 71, Mitre fue en el 72 y después fueron en otros clubes, después volvió Guaraní. Pero todo con la escuela de Tito Bernardo Cucharoni, porque nosotros le decíamos Tito y con el respeto que teníamos en su momento, porque era un prócer para nosotros. Ernesto Tito Cucharoni es una de las grandes personalidades de la provincia de Misiones y fundamentalmente de nuestra ciudad capital, la ciudad de Posadas. Es junto a Finito Germán, las dos grandes figuras de nuestro deporte y además Cucharoni tiene algunos elementos distintivos, particulares, que lo identifican justamente como una de las grandes personalidades. Por un lado, por su trayectoria deportiva, que trascendió las fronteras no solo de la provincia de Misiones, sino incluso del país, jugando en grandes equipos argentinos como Boca Juniors y en el fútbol italiano, en una época en donde los futbolistas argentinos no estaban masivamente o no llegaban masivamente al fútbol europeo. Tito logró superar esa barrera y transformarse en una gran referencia, tanto en el Milan como en la Sampdoria en Génova. Además, jugó en la selección argentina de fútbol, fue campeón de la selección argentina de fútbol en una época en donde había grandísimos jugadores, leyendas del fútbol argentino como Grillo o como La Bruna, por ejemplo. Tito Cucharoni logró ganarse un lugar en esas selecciones argentinas de fútbol, demostrando la importancia que tuvo como futbolista, el destaque, la habilidad y la capacidad de juego
que tuvo este posadeño. Por otro lado, también por lo que implicó como personaje. Cuando uno recorre las revistas de la época, los diarios de la época y ve el trato que le daban a Tito Cucciaroni, era realmente un personaje en la época, fundamentalmente a partir de su paso por el fútbol italiano, en donde él adopta las posturas o las modas en el fútbol de Italia que tenían los futbolistas en aquella época. Se transforma en un gran personaje del deporte argentino, algo que reflejan, como decíamos, los medios de aquella época. Empieza a trascender la figura de Tito Cucciaroni a la figura de un simple futbolista, un jugador de fútbol, para transformarse ya en una referencia cultural, no solo para Misiones, sino también para los grandes medios de comunicación de Buenos Aires. Y la impronta de Tito Cucciaroni, la personalidad, la calidad como jugador, pero también la calidad humana de este posadeño, se tradujo en un hecho que es muy curioso, muy particular, que es esto de haber sido o de ser el emblema del principal grupo de hinchas organizados que tiene la Sampdoria, el último club en donde él jugó, en donde adoptaron en 1969 el nombre de Ultras Tito Cucciaroni para identificarse. Es una particularidad que no se registra en otros lugares, porque no hay grupos organizados que tengan el nombre de un jugador como ocurre en el caso de nuestro Tito Cucciaroni. Esto es uno de los elementos que también pone en evidencia el alcance que tuvo la figura de nuestro posadeño ilustre. Y por último, me parece que otro elemento destacado es que Tito formó parte de la etapa fundante del fútbol misionero, saliendo a competir con los equipos nacionales, saliendo a competir con el fútbol argentino, en una época en que el fútbol argentino, finalmente empezó a federalizarse luego de haber estado enclaustrado durante tantos años en el ámbito metropolitano. A partir de la instauración de los torneos nacionales se abrió la puerta a la participación de los equipos del interior y le tocó ser a Tito Cucciaroni el gran protagonista de la primera irrupción de Misiones en el escenario del fútbol nacional, con aquel torneo regional que ganó como técnico de Guaraní Antonio Franco en 1971, que lamentablemente, por su muerte él no pudo conducir al equipo en aquel octubre de 1971, cuando por primera vez en la historia un conjunto de Misiones, en este caso Guaraní Antonio Franco, estuvo compitiendo en las categorías nacionales. Pero esa participación de Misiones, esa llegada de Misiones al fútbol grande de la Argentina, lo tuvo a Tito Cucciaroni como uno de sus grandes protagonistas. Por todas estas cuestiones, creo que la figura de Tito realmente es un emblema para la ciudad de Posadas, es una de las grandes personalidades que tiene nuestra ciudad y es un personaje que ha llevado nuestra provincia a todo el mundo y fundamentalmente al fútbol italiano, y por eso es tan valedera, tan importante este reconocimiento que se le hace a su figura. Y una magistral jugada de Borello que elude a Carrizo permite a Cucciaroni, absolutamente desmarcado, señalar el cuarto tanto. Aunque no lo parezca. Y si me permiten, voy a contar una anécdota que tuve con él para que vean lo recto que era su forma de ser. En una oportunidad yo tenía 18 años y teníamos que jugar el domingo al fútbol. Teníamos un partido el domingo. Y era un sábado y yo llego a las 2:30 de la mañana aproximadamente. Dormíamos en la misma pieza de mi abuela materna, la madre de Tito. Y al entrar, entro subrepticiamente, vamos a decirle, y me acuesto tranquilamente, no sintió nada, para mí nada. Al otro día nos levantamos, vamos a almorzar, llega la hora del almuerzo, todos charlando bien durante la mañana, pero a la hora del almuerzo me dice, hoy no jugás, así nomás, en seco.
no, hoy no jugás. Le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque anoche llegaste a las 2:30 de la mañana. Le digo, pero bueno, vos me podés controlar a mí, pero a los demás no, no. Me dice, precisamente por eso te voy a decir, porque vos sos mi sobrino. Vos, si querés ser jugador de fútbol, tenés que dedicarte al fútbol. De lo contrario, vas a ser un mediocre con condiciones. Después de un partido con Atlanta el 12 de septiembre de 1965, Tito, disconforme con la actuación del árbitro, lo va a encarar a Carlos Naifoino, que tenía antecedentes, y parece que se arma una trifulca bastante seria. Naifoino ya en el 49 lo había noqueado a un jugador de Independiente, en el 62 el del penal atajado por Roma Delén, y un aficionado a River que lo fue a encarar ligó una paliza. Bueno, con Tito se enfrentó en el vestuario de Atlanta como consecuencia de esa discusión. A Tito le dieron 3 partidos redimibles por multa y a Naifoino le dieron 9 meses de suspensión, es decir, el que había provocado todo, pero fue algo simpático y con una... Bueno, otra de las anécdotas, y fundamentalmente cuando Tito era técnico de Guaraní, Carlos Núñez, el querido y reconocido Cuervo Núñez, que fue capitán en el 71 en el partido frente a Boca, el 9 de octubre, día del futbolista misionero, jugaba en Atlético Posadas, pertenecía a Racing, y el traspaso a Guaraní se hace por 22 botines, un juego de camiseta y una pelota como para que Racing pudiera empezar a jugar. Estaban convocados para las 15. Carlos llegó a las 15:10. Tito, que estaba sentado, él tenía una cadenita de oro con una pelotita del mismo material, y estaba sentado observando y le dice, pibe, anda a dormir la siesta, mañana estate a las 15, que es la hora de inicio del entrenamiento. Y otra vez en Córdoba, ese partido que hablábamos con Belgrano, resulta que estaba de refuerzo Seferino Chamorro, paraguayo, se hizo en General Paz, y salieron a pasear. Esto nos contaba José Ignacio Zárate, un querido amigo con el que compartimos actualmente muchos momentos. Salieron a pasear y nos llevaron los documentos. Hubo una racia y Chamorro no sabía qué decir. Y empezó la Cucharoni, la Cucharoni, la Cucharoni, como refiriéndose a Tito. Simplemente era la mención. Y estaban medio desesperados ya. Hasta que, como estaban cerca del hotel, apareció Tito, se presentó a la policía, le dijo, yo soy Tito Cucharoni, son mis jugadores, así que dejaron el documento, se solucionó el problema. Pero de ahí en más a Chamorro, en guaraní, era la Cucharoni. ¿Qué cuchara ni cuchara? Decían los policías, ¿no? Cuando él vino acá, lo primero que pidió, ¿de dónde duermen los jugadores? Y nosotros dormíamos en el piso. En esa época, estamos hablando 50 años atrás, hizo habitaciones, nos puso habitaciones cada habitación 2 jugadores, para la concentración, nos enseñó a concentrarnos, nos alimentábamos en la alimentación. Era realmente, bueno, estaba adelantado y eso nos sirvió mucho. Bueno, y ahora, para que los oyentes de Misiones sepan de cómo es la característica del fútbol italiano y cómo son los entrenamientos, podríamos decirle a Tito que nos contara algo para que esa afición de ahí esté enterada al menos del deporte italiano. ¿Cómo no, Latroni? Yo sé que todos ellos quieren saber algo de, por lo menos, cómo es la característica o cómo se practica el fútbol italiano. La verdad es que es completamente distinto al nuestro. Yo podría decir que el nuestro es superior técnicamente, porque esa es la verdad. Todo el fútbol sudamericano juega a base de, ¿cómo le podría decir? De un poco más de técnica, ¿no? El fútbol italiano, digo distinto porque se juega a base de velocidad. La marcación es mucho más estricta. Y acá lo principal del fútbol es el gran estado atlético que gozan todos los jugadores italianos o los jugadores extranjeros que arriban a Italia. El fútbol en Italia es un deporte que se practica con muchísimo
entusiasmo y al mismo tiempo se debe poner todo para él. Acá es muy riguroso. Yo ahora le voy a contar una pequeña anécdota, lo que me ha sucedido a mí hace unos días atrás. En el partido que teníamos que disputar aquí en Milano contra el Torino, 3 días antes del partido se me ocurrió dar una vuelta por el centro a mirar algunas de las vidrieras donde vemos esas cosas tan lindas, ya sean las corbatas, las camisas, que nos gustan. Y por no estar tan solo, prendí un cigarrillo para estar un poquito más acompañado y me puse a fumar. Después, cuando llegó el día del partido, hemos jugado, tuvimos la suerte de vencer por 3-1 al Torino y, por supuesto, el martes fuimos a cobrar el premio correspondiente y me dicen los señores del club que tenía una pequeña multita. Yo digo, pero la verdad que no sé por qué me han puesto esta multa. No me acuerdo de haber procedido mal. No, yo sé que es difícil de que se acuerden, me dijeron. Pero usted el jueves, mientras recorría la galería mirando la vidriera, tenía un cigarrillo en la mano. Usted sabe que todo se sabe y a eso se debe la pequeña multa que tiene, o sea, 3.000 liras. Bueno, para terminar, quiero enviarle un beso grande y un abrazo grande a mi adorada madre, un abrazo a todos mis hermanos y un cariñoso saludo a toda la afición misionera, a quien agradezco todas esas palabras de aliento que tienen por intermedio de sus cartas para conmigo. Hasta siempre entonces, queridísimos amigos.